han estado y ha sido de bendición para ustedes poder conocer más sobre apologética. Quiero ver, deditos arriba. Me llega. Y les cuento que, bueno, faltan todavía 2 sesiones y para los que se han perdido alguna de las sesiones de apologética, pueden ustedes verlo en YouTube y en Facebook. Andy Ovalle nos ha ayudado con descargar cada video y poder tenerlo subido para que puedan ustedes regresar o si se pierden algo de la sesión, puedan ustedes recuperar y poder verlo. También les comento que esta ha sido una serie que empezamos en marzo. La idea es entrenamiento de liderazgo y entrenamiento para todas las personas que quieran conocer más sobre la palabra. Entonces después salió este curso de apologética. Vamos a tener una pausa en el mes de diciembre y después en enero regresamos con un curso de demoniología y liberación para todos los que quieran conocer más sobre esto. Bienvenidos. Pueden invitar a todas las personas que quieran y que quieran conocer más sobre este tema. Lo va a estar impartiendo mi mamá y voy a estar una parte yo, también voy a estar compartiendo, entonces va a ser una bendición. Vamos a tener también testimonios vivos sobre lo que es demonología y sobre lo que es liberación y vamos a resolver muchas dudas que hay a nivel de ministerio sobre este tema que se comenta muy poco a nivel de las iglesias. Pero bueno, ahí sí que no quiero tomarme más tiempo, sino que quiero dejarle el tiempo a Marce y a Rodri que nos van a estar compartiendo hoy. Entonces, Rodri, el tiempo es tuyo. Buenísimo, gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno verlos otra vez. Qué bueno estar de vuelta por estos lugares. La verdad es que ha sido un lindo tiempo de compartir, de reflexionar, de estar, de mover un poquito los engranajes, porque la apologética siempre nos hace mover un poquito más de lo usual el cerebro y usar las neuronas y la materia gris y ponernos a pensar y a preguntarnos cosas importantes. Quiero empezar haciendo un poquito de un resumen de lo que ya hemos visto y agregar algunas preguntas y respuestas acerca de el mal, del problema del mal. Así que voy a empezar recapitulando diciendo que la apologética es algo bíblico, necesario y completamente, digámoslo así, urgente para todos nosotros como cristianos y como partes de la iglesia de este tiempo final. Creo que necesitamos tener las herramientas para poder defender nuestra fe, no solamente en contra de la gente o en contra de los que la señalan de afuera, sino muchas veces también dentro de nosotros, porque sé que todos hemos pasado por momentos de duda. Todos hemos pasado por momentos de cuestionamiento, todos hemos pasado, y si no lo ha pasado, se lo advierto que le va a tocar en algún momento. Todos nos hemos cuestionado la veracidad y la verdad del Evangelio. Y miren, no están solos, todos lo hemos hecho. No se sientan culpables. Yo creo que es parte del transitar y del caminar en Dios, el tener estos conflictos adentro de nosotros. Y será que sí, será que no, será que lo hago, será que no lo hago, será que es verdad esto que estoy creyendo, es verdad lo que mi corazón está diciendo, pongo atención a lo que me está diciendo el mundo, y si pongo atención, ¿qué es lo que hay adentro de mí que sale en respuesta a esto? Eso por un lado. Segundo, hablamos acerca de que necesitamos la razón para hacer apologética. ¿Sí? Si se recuerdan, platicamos un poquito acerca de los 3 tipos de verdades, de cómo hay verdades a las que accesamos por la sola vía de la razón, hay verdades a las que accesamos por la sola vía de la fe, pero hay una cierta cantidad de verdades a las cuales podemos accesar desde ambos, y necesitamos reconocer cuáles son esas y preguntarnos y dar respuesta a estas, ¿sí? Necesitamos preguntarnos, dar respuestas a estas, y necesitamos también votar todos los argumentos que se levantan en contra de las primeras, en contra de las cuales accedemos por la sola vía de la fe, ¿sí? Hablamos un poquito también acerca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios y cómo eso está impregnado en nuestro ser, de cómo la omnipotencia de Dios, cómo la omnipresencia de Dios, cómo la omnisciencia de Dios son conceptos a los cuales nosotros, humanos limitados,
que no son eternos y que no son todopoderosos podemos accesar, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo pensar en un ser omnipotente si yo no soy omnipotente? ¿Cómo puedo pensar en un ser omnipresente si yo no puedo estar en dos lugares a la vez? ¿Sí? Todo eso nos hace pensar y nos hace reflexionar acerca de Dios mismo y de su naturaleza. Pero también necesitamos recordar un poquito acerca del problema del mal, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hoy no voy a usar la presentación de PowerPoint por algunos problemas que tuvimos ahí, pero voy a ir bastante más lento y si alguno necesita que le repita algo, solamente levante la manita y entonces lo vamos a repetir para que nadie pierda nada, ¿ok? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca del problema del mal, porque si nos ponemos a pensar y si somos como muy objetivos, es el único argumento completamente válido o completamente congruente acerca de si Dios es real o no, si Dios existe o no, y si Dios es tal cual nosotros lo predicamos. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y si Dios es omnipotente, ¿por qué no evita que las cosas malas sucedan? Sí, creo que todos hemos escuchado esta clase de argumentos. Y entonces, si Dios es omnipotente, es decir, que puede crear todo, podría crear algo que fuera más fuerte que Él o que fuera más grande que Él y por lo tanto, Él dejaría de ser omnipotente. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nos hacen pensar. El problema del mal es un problema que ha estado presente durante toda la historia y que mucha gente se ha preguntado al respecto, pero como hablaba Marce hace 2 semanas, necesitamos entender que la maldad como tal tiene diferenciaciones, ¿sí? Que la maldad no es una entidad, la maldad no es una persona como Dios es una persona, ¿sí? La maldad no es una fuerza que se opone directamente a Dios, como nos han pintado este cuadro de Jesús haciendo un pulso con el diablo, ¿verdad? Y como que el bien y el mal están en una constante batalla y que son equivalentes el uno al otro y entonces se están enfrentando, ¿sí? Necesitamos quitarnos ese concepto de maldad para poder entender o para poder refutar la maldad de una forma precisa. Entonces, la maldad no es una entidad, pero sí hay formas en las que la maldad se expresa. Hablamos acerca de la moral, de la maldad moral, de la maldad física y hablamos también acerca de cómo esta maldad en el mundo intentaba refutar la bondad de Dios y cómo la injusticia de esta distribución o de cómo la maldad se presenta intentaba refutar la soberanía y la bondad de Dios. Pero hoy quiero que nos pongamos a pensar dos cosas. Ahorita estamos todos con frío y nos ponemos nuestro suéter y en algunos lugares, como aquí en San Lucas, hace más fríos que otros. Pero, ¿qué es lo que existe? ¿El frío o el calor? Ahí la hermana Elia me dice los dos. Ah, chale, esa no se la habían preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe? ¿El frío o el calor? ¿Alguien que se atreva a decir algo? El ¿No? frío. Ok, va, sí. Bueno, sigo porque no escuché a nadie. En realidad nosotros sentimos frío, pero lo que en realidad existe y en lo que en realidad podemos em, medir es el calor, no el frío. Pero el frío, pero nosotros como humanos
denominamos frío a la falta de calor. Cuando algo no está caliente, decimos que está frío. Pero el frío es una ausencia, ¿sí? El frío es una ausencia. Miren, pasa lo mismo con esto. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que existe? ¿La luz o la oscuridad? Y ahora con lo que les dije ya todos pueden empezar a decir la luz. ¿Y la oscuridad qué es entonces? La oscuridad es una ausencia de luz. Como humanos hemos podido definir ausentes. Hemos podido abstraer el concepto de ausencias. Por lo tanto, cuando uno dice, uy, qué frío, uno automáticamente sabe a lo que se está refiriendo. Uno no dice, uy, qué falta de calor el que hay aquí, ¿sí? O cuando dice, enciendan el foquito porque falta luz. No, uno dice, enciendan la luz porque está oscuro, ¿sí? Y hemos podido abstraer, porque son conceptos abstractos, el de frío y el de oscuridad. Ahora, bajo esta misma lupa, miremos la maldad. La maldad no es un ente. La maldad no es una cosa. La maldad no es una fuerza. La maldad es una ausencia. Entonces, cuando miramos y la gente nos dice, miren, es que si Dios fuera real, entonces no habría maldad en el mundo. Y uno automáticamente se puede poner a pensar y puede empezar a deducir de todo lo que hemos platicado. Ok, Dios nos dejó libre albedrío, por lo tanto dejó espacio para que nosotros escojamos entre bien y mal. Entonces nos dejó espacio para escoger entre Él y su ausencia. Dios en el mundo que creó se puso límites él mismo. No, y esto no quiere decir que Dios deje de ser omnipotente, sino que de la misma forma en que uno dice, ok, yo hoy no voy a comer o voy a hacer dieta. Hoy no voy a comer grasas, no voy a comer azúcares porque me voy a poner fit, ¿verdad? Uno se pone límites. ¿Usted puede comerlo, sí o no? Completamente. Usted tiene toda la capacidad de hacerlo. Su cuerpo tiene toda la capacidad de procesarlo. Usted tiene como persona todo lo necesario para poder hacerlo, pero usted se pone límites. De la misma forma, Dios decidió en su perfecta soberanía y voluntad en este mundo creado por Él ponerse límites. Y esos límites son los que nos dejan a nosotros escoger. Son los que nos dan a nosotros el libre albedrío. Y es por eso que el libre albedrío y la maldad están conectadas. Porque sin libre albedrío no existe maldad. Una vez más, sin libre albedrío no existe maldad. Porque sin libre albedrío no hay escogencia y sin escogencia no hay maldad. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber creado un mundo perfecto, sí, pero nos tendría que haber hecho o exactamente igual a Él o sin capacidad de escoger. No hay opción. Póngase a pensar por qué. Movamos un poco juntos las neuronas un poquito. Porque si a usted le dicen, como decía Marce, ¿qué quiere comer? ¿Pizza o pizza? Te dice, pues pizza, ¿no? O sea, ¿qué otra? Si le dicen café con azúcar, café sin azúcar o café sin azúcar. Y pues ni modo, no hay azúcar, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Pero en el momento en que usted tiene una escogencia y cuando hablamos de Dios, cuando tenemos la oportunidad de escoger entre Dios y otra cosa que sea Dios, esa ausencia va a ser la que va a generar el mal. Entonces, la maldad no es un ente, sino es una ausencia. Entonces, si nosotros tuviéramos que responder hoy, y si pongámonos un escenario muy cotidiano, usted llega con su familia, digamos que usted tiene a alguien, el hermano, la hermana, el primo, la prima, lleva su novio a la cena familiar y porque siempre pasa, ¿verdad? Empezamos a hablar de Dios y entonces le dice a usted, mire, pero es que yo no puedo creer que
hay gente muriéndose y Dios no haga nada al respecto. Ok, quiero a alguien, hoy lo vamos a hacer un poquito interactivo, quiero a alguien que tenga una idea de cómo respondería al respecto. Porque al final estamos haciendo este curso para eso, ¿no? Para tener herramientas de la forma en que responder. Y aquí entre todos, en un ambiente seguro, podemos hacerlo. Alguien que encienda su micrófono y lee. A ver, a ver, a ver. ¡Hala, qué calladito! El frío los tiene calladitos. Vamos, alguien. Bueno, lo que yo le respondería a esa persona es de que Dios es bueno y que Él sigue siendo bueno y que si Él ve que existe la maldad es porque las personas no buscan a Dios y deciden hacer cosas malas y que la maldad en sí no es algo que Él haya creado, sino que es la ausencia de Dios y lo que las personas decidieron buscar. Perfecto, Delmi, gracias. Y ahora imagínate que esta persona te responde que, ¿cómo podría creer yo en un Dios que es tan egoísta como para decir que si no están con él, entonces está todo mal? ¿Por qué Dios sí o sí quiere que estemos con él? ¿Por qué Yo Dios le sí o sí quiere que le hagamos caso y que vivamos como él nos dice? Porque Él es amor. Ok, pero amor. Yo sé de un montón de religiones que predican amor también. Bueno, tal vez porque no, más que ese amor, Él nos ama y sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso es que Él trata y nos llama a que estemos con Él. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Porque entonces estamos hablando de un Dios creador. ¿Sí? Un Dios que conoce y por eso nos dice, este es el camino, ¿sí? Uno de los, creo yo, malos entendidos que como cristianos no hemos sabido responder acerca del mal es que Dios no es que haya permitido el mal, como quien dice, alguien que pone a su hijo en un lugar para que se lastime, sino que Dios nos dejó la capacidad de escoger y por eso, por esa capacidad de escogencia, Él nos recomienda. Necesito sí o sí aquí citar Deuteronomio capítulo 28, cuando dice, pongo delante de ti el camino de la muerte y el camino de la vida. Y luego dice, escoge pues el camino de la vida para que vivas. Cuando nos enfrentamos al problema del mal, la gente afuera ha querido direccionar la discusión en que el Dios que predicamos no es un Dios de amor, sino es un Dios malo porque nos dejó el sufrimiento. Pero no se han dado cuenta de que el sufrimiento es el camino que nos direcciona a Él. Miren, hay una frase de C.S. Lewis que me fascina que dice, el hombre puede encontrar a Dios en lo lindo que le rodea, pero no será sino hasta que sufra que podrá conocerlo perfectamente. ¿A qué hace referencia esto? Y si no es a que cuando algo nos duele, sabemos que está mal, ¿sí? De niños aprendemos esto, metemos los dedos en el interruptor y ¿qué pasa? Choque eléctrico y no lo vuelve a hacer, ¿verdad? No lo vuelve a hacer. O le dicen, mire, no se vaya para allá, no se vaya para allá que se va a caer, no se vaya para allá que se va a caer y se cae. Ok, ¿el papá es malo porque el niño se cayó? No, pero ahí estaba, ¿por qué no lo salvó? Pero ahí estaba, ¿por qué no hizo algo para que no se cayera? ¿Se dan cuenta cómo Dios nos dejó ciertas libertades y nos dejó una capacidad de acción donde Él nos dice, no hagan esto por esto y no hagan esto por lo otro?
¿sí? No sé si voy bien, ¿me estoy dando a entender? Ok, perfecto. Ahora quiero abordar ahora desde un punto de vista un poco más profundo y más, digámoslo así, cristiano, el problema del mal. Porque también esto es algo que el mundo no ha entendido y que necesitamos darles a conocer y explicarles, ¿sí? Dios no es causante del mal, pero lo utiliza, ¿sí? Voy a repetir esto. Dios no es causante del mal, pero lo utiliza. Dios es todopoderoso y es soberano y es omnipotente y podría terminar con el mal de esta forma completamente. Pero Él va a utilizar el mal con fines mayores y es aquí donde nuestra fe descansa en el momento en que nosotros tenemos dudas. En el momento en que nosotros estamos pasando por problemas, en el momento en que perdemos a un ser querido, en el momento en que nos enfrentamos a una enfermedad, en el momento en que uno de los ejemplos que ponía Marce hace 2 semanas era, nace un niño con una enfermedad genética, nace un niño con una enfermedad incurable, nace un niño sin un brazo, sin una pierna. ¿Dónde está Dios en ese momento? Entonces, Dios no causa el mal, pero sí lo utiliza. Dios, vimos la semana pasada, es eterno y sus planes son eternos. Isaías dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, Él sabe que hay ciertas cosas en nuestro camino, ciertas dificultades que vamos a encontrar que nos van a llevar a un lugar o que nos van a llevar a tomar una decisión, que nos van a llevar a voltear nuestra mirada a Dios. ¿Sí? Sabemos de gente, muchos testimonios de que si no se hubiera chocado el carro en esa noche, él jamás se acerca al Señor, por ejemplo. ¿Sí? O que si no se le muere la abuelita el día que se le murió, él jamás hubiera creído en Dios, pero en ese momento, en el momento en donde estamos parados enfrente al dolor, no nos hace sentido, pero a nosotros como cristianos nos tiene que dar fe el hecho de que Dios, aunque no causa el mal, lo va a utilizar para un bien mayor. Estoy acordándome del testimonio de una de las evangelizadoras de África. Y esta chica inglesa, no recuerdo bien su nombre, había orado durante mucho tiempo porque quería tener ojos azules y había escuchado que Dios podía hacer todo y ella creía en Dios y entonces ella dijo, Señor, yo voy a orar para que mañana amanezca con ojos azules. Y entonces yo ya vi las caras de algunos que van a empezar a orar eso mañana. Bueno, pero ella con mucha fe en su corazón dice, ok, yo voy a orar para tener ojos azules, y oró, y oró, y oró, y a la mañana siguiente ella se levanta con mucha expectativa, se para enfrente al espejo, y ¿saben qué? Tenía sus ojos café igual que todos nosotros. Entonces ella se decepciona un poco, y dice, Señor, yo creí, Señor, yo confié, Señor, ¿no que tú eres todopoderoso? Ella guarda esto en su corazón, sigue caminando con el Señor y luego el Señor la lleva al África y allí una tribu de africanos, obviamente, la recibe, la acoge, empieza a escuchar el mensaje de Cristo a través de ella y una vez una chica le dice, yo te escuché a ti porque tú eres un poquito más parecida a nosotros. Tú no tienes ojos azules como todos los demás que habían venido antes. Y entonces ella se acuerda y dice, Dios no me dio los ojos azules esa noche que yo se lo pedí, porque tenía un propósito con esto. Y podría parecer trivial, podría parecer superficial el hecho de decir los ojos azules y los ojos cafés, pero no tiene o no pierde la relevancia cuando lo trasladamos al hecho de una enfermedad o de una situación económica. No pierde su poder cuando pensamos en un accidente o en alguien que mató a otra persona o en
cualquier clase de maldad que usted se pueda encontrar en el mundo, ¿sí? Dios no causa el mal, pero sí lo va a utilizar para sus propósitos, para dos propósitos en específico. Unos para cumplir su plan eterno globalmente, el plan diseñado desde la eternidad, el que ya estaba escrito cuando Jesús dio su vida en la cruz antes de la fundación del mundo y que estamos esperando ver cumplido pronto, pero también su plan en cada una de nuestras vidas, porque al final la vida es una gran telaraña. Lo que le pasa a uno siempre le termina afectando al otro. Y, y por eso tenemos que vivir como cuerpo, y por eso cuando empezamos a entender estas cosas nos vamos a dar cuenta de que estamos todos conectados. ¿Sí? De que lo que nos pase y las batallas que vayamos ganando entre todos van sumando y van a ir afectando nuestro crecimiento espiritual. Y ahora quiero terminar con dos comparaciones. La maldad siempre se ha visto como una ausencia de la bondad de Dios. Siempre se ha visto como que Dios no es bueno porque hay maldad, pero definamos bondad, ¿sí? Definamos bondad, porque el diccionario solamente nos dice que es la cualidad de bueno. Y uno llega al diccionario y es como, bueno, no me sirve de mucho saber que bondad es la cualidad de bueno, ¿verdad? Es el adjetivo que se le da a una persona cuando hace cosas buenas. Ahora, Dios es la bondad, pero no por eso vamos a confundirlo con amabilidad, porque nosotros somos amables. Nosotros podemos ser cariñosos, nosotros podemos hacer buenas acciones, nosotros podemos querer mucho a una persona, pero no podemos comparar esa amabilidad con la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios nos puede meter a través de una enfermedad para sacar algo mejor de nosotros. ¿Sí? La amabilidad no. La amabilidad nos diría, ay, mijito, ¿para qué lo va a sufrir así? ¿Para qué va a sufrir? No, no sufra. ¿Sí? La bondad de Dios está viendo más allá del proceso y más allá del sufrimiento, más allá del dolor. Una vez más, repito este concepto que creo que es sumamente importante. Dios no causa la maldad, pero sí la utiliza. Dios es bueno, hay una bondad en Dios, pero no podemos confundir esa bondad de Dios con la amabilidad humana, con lo que nosotros pensamos que es ser bueno. Entonces, cuando a usted le digan es que Dios no es bueno, usted lo que puede pensar es que Dios no es humanamente bueno. Dios no es humanamente amable. Dios es eternamente bueno y eternamente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Bueno, no importa. Pero Él va más allá de la simple amabilidad que nosotros podamos pensar y concebir como buena nuestra. Y segundo, es la felicidad versus el contentamiento. Porque a usted le dan un plato de comida, su plato de comida favorito, y se pone feliz. Y se pone alegre y se lo come y queda lleno y ¡ala, qué rico! Pero si es como yo, en 2 horas tiene hambre otra vez. Y si no le vuelven a dar comida, a las 2 horas y media ya está para balazos. Y entonces, ¿dónde quedó la felicidad? ¿Dónde quedó la felicidad que usted había sentido hace 2 horas y media cuando le dieron su plato de comida favorito? ¿Sí? Usted se puede sentir muy cómodo en su carro, usted puede sentirse muy cómodo en su trabajo, soñado, en lo que siempre había querido, pero llega un punto donde ese contentamiento ya no es suficiente.
Por ahí leí un meme que decía, el que piensa de que el dinero no compra felicidad es porque nunca lloró en un Ferrari. Y es que al final siempre vamos a terminar con dolor en algún punto de nuestra vida. En algún momento lo que nos causa satisfacción, lo que nos causa felicidad, lo que complace nuestro ser, nos va a dejar vacíos. No nos va a poder llenar. Y es en ese momento donde Dios entra. Entonces, pregúntense esto. ¿Por qué si las cosas que me hacen feliz en un punto ya no me hacen feliz? ¿Por qué? Y entonces pareciera que las cosas malas y las cosas buenas en algún punto tienen esta similitud. Llega un punto donde ya no me satisface. Ni siquiera lo que me gusta me satisface. Y si nos ponemos a pensar, las cosas malas nos caen mal, nos hacen llorar, hacen sufrir a otras personas, nos meten en problemas, tantas cosas. Pero al final las cosas buenas también no nos llenan, nos pueden meter en problemas, hacen sufrir a otras personas. Y entonces, ¿en dónde queda? Y es ahí en donde entra la felicidad de Dios que sobrepasa el contentamiento humano. Es allí donde podemos entender cuando Pablo dice, tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas aflicciones. ¿Cómo es que la felicidad puede estar junto con la aflicción? Pareciera que no van de la mano, pareciera que no pudieran juntarse. Entonces, el problema del mal termina de cierta forma siendo también el problema del bien. Porque podemos encontrar muchas cosas buenas en el mundo, pero ninguna nos satisface. El mal causa dolor, el mal causa sufrimiento y lo bueno nos deja vacíos. El mal hace que las personas sufran y lo bueno al final también. Entonces, nos encontramos con una dicotomía aquí. ¿Qué es lo que realmente nos va a satisfacer? Y el problema del mal encuentra su resolución en esto. Dios es bueno más allá de la bondad humana. Dios es bueno más allá de lo que nosotros pensamos como correcto. Hoy leía una frase de Abraham Lincoln que decía, no estoy preocupado de que Dios pelee mis batallas. Estoy preocupado de yo estar del lado de Dios, porque Dios siempre gana sus batallas. Al final no es tanto qué bueno o qué malo tengamos, sino saber que Dios viene con nosotros para enfrentar lo bueno o lo malo. ¿Sí? El problema del mal ha sido, digámoslo así, lo que ha refutado de mejor manera el cristianismo y pareciera la única aparente prueba del ateísmo, pero en realidad es un problema práctico. Es un problema que se resuelve en las acciones más que en el intelecto. Es un problema que se resuelve en el día a día y que le puedes hacer ver en amor, repito esto. Bueno, entonces, Para ser ordenado, si alguno tiene duda, que la pueda escribir en el chat personal y aquí yo las voy leyendo, ¿de acuerdo? Cualquiera que tenga duda la puede escribir en el chat de aquí y la vamos leyendo todos juntos. ok. Perfecto. Bueno, entonces, el problema del mal encuentra su resolución en esto. Dios es bueno. Pues, Aquí te escuchamos, Rodri. ¿me escuchan? Sí, Pues sí, sí. es que se me cerró esto y no vi qué pasó. Aquí, pero te Ahí está. escuchamos y te vemos. Ok, ok. Les hablo entonces aunque sea sin verlos, porque ya no los vi. Dios
Dios es bueno más allá de los estándares humanos que tengamos buenos. Y para entender la bondad necesitamos ver a Dios. ¿Sí? La maldad no es una entidad que esté peleando en contra de Dios. La maldad es una ausencia de Dios. Y para resolver la maldad necesitamos meter a Dios. Dense cuenta que la maldad se origina por la mentira. Y Dios dijo que Él es la verdad. La maldad se origina por la trampa. Dios dijo que Él es la justicia. La maldad se genera por todas las ausencias de Dios. Y para poder entender la maldad completamente necesitamos entender a Dios. Y cuando o ver a Dios, no entender, porque no vamos a llegar a entender a Dios. Necesitamos ver a Dios y mientras más veamos a Dios, más nos vamos a dar cuenta qué es lo malo y vamos a poder llenar esos espacios con la justicia divina. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos ahí en donde está? Y vamos a cerrar este momento orando. Pero más que orando por que hayamos entendido esto, creo que necesitamos orar por una revelación de quién es Dios. Una revelación de Jesucristo, una revelación de su persona para que podamos combatir el mal, como dice Pablo, con el bien, pero con el bien que es Dios, con la bondad que es Dios, con el entendimiento de que Dios sobrepasa nuestros estándares de bondad y de justicia para establecer los suyos que son eternos, ¿sí? Cierre sus ojos ahí en donde está, dígale, Señor, gracias, porque tus caminos son mucho más altos que los nuestros, porque tu verdad sobrepasa nuestro entendimiento, porque tu justicia, Señor, es mucho más grande y va mucho más allá de nuestra propia justicia, de lo que nosotros creemos que está bien, Señor. Señor, sabemos que la gente allá afuera está pensando que el hecho de que vea maldad en el mundo es un argumento en contra tuyo, pero nosotros solo nos damos cuenta que te prueba aún con mayor fuerza porque tú eres el que llena todo. Y Señor, tu justicia, tu verdad, tu bondad, Señor, esa felicidad que solamente tú puedes dar, se sobrepone a cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer, Señor. Hoy ruego para que esta verdad de lo eterno, Señor, se haga real en nosotros y nos sostenga en los momentos de dificultad. Que sabemos que en el momento en que nosotros nos encontremos en aflicción, solamente eres tú formando un plan eterno, ese plan que diseñaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Señor. Te agradecemos porque podemos, Señor, tomar este tiempo y reflexionar y hacer uso de las herramientas que tú nos has dado, Señor. Abre nuestro entendimiento para conocerte, abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte y para saber qué es lo que estás diciendo y haciendo en estos momentos con nosotros y con los que nos rodean, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Rodri, mientras estabas orando, me ingresaron una pregunta y la voy a leer aquí para que la puedan tener todos. Dice que hablaste de 2 puntos y 2 aspectos sobre que Dios no es causante del mal, pero que lo utiliza con otros fines. Y que solo que mencionaste el primer punto, que ¿cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto acerca? ¿Me la podría volver a leer? ¿Cuál es el punto 2 de los 2 aspectos que indicó sobre que Dios no es causante del mal, pero lo utiliza con otros fines, ya que solo dijo uno de los puntos? Ok, sí, lo que pasa es que están contenidos uno dentro del otro. Capaz no me di a entender bien. Uno es para desarrollar su plan eterno, a nivel, digámoslo así, global, al nivel universal. Es decir, desde el momento de la creación hasta que se establece su reino. ¿Sí? Ahí hay un plan que nos abarca a todos, digámoslo así, desde Adán hasta la última generación, pero también hay un plan que se desarrolla individualmente, ¿sí? Entonces, por eso digo que están contenidos uno dentro del otro, porque al final lo que nosotros desarrollemos en nuestra vida contribuye a ese plan global y Dios en su eterna sabiduría, no podemos explicar cómo, le hace, digámoslo así, para
que los planes individuales de toda la humanidad durante todos los siglos de historia converjan en su plan eterno macro, universal, que nos involucra a todos. No sé si me voy a entender ahí. Listo. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Vas a continuar, Rodri? Sí, no, te lo dejo. Ok. Tenemos también a Auri. Auri, ¿puedes habilitar tu micrófono para poder hacer la pregunta que querías hacer? Sí, mi pregunta es referente a que, Rodrigo, dijiste que el mal no era una entidad. Entonces, después que se originó el mal por la ausencia de bondad de Dios, dijiste, ¿verdad? Ujú. Se convierte en una entidad, porque acuérdate que es un espíritu también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? O sea, mi cabeza no combina muy bien eso para la hora de la expulsión de demonios, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. O sea, creo yo que tiene que ser una entidad. Entonces eso se convirtió para poder sacarlo de una persona. No porque, a ver, no sé si recuerdan que vimos que habían diferentes tipos de maldad, ¿sí? Entonces, al momento en que yo digo que la maldad no es una... Esto se me cierra. Ahí está. Al momento en que yo digo que la maldad no es una entidad, me refiero a que no hay tal cosa como que Dios sea, como que el diablo sea igual a Dios. ¿Me explico? A que el diablo tenga la misma fuerza que Dios y entonces están peleando el uno con el otro. Lo que sucede es que de la misma forma en que nosotros tenemos una capacidad para mentir y para decir la verdad, hay seres que le dieron la espalda a Dios, que, por ejemplo, los ángeles caídos, ¿verdad? Sabemos de que hay una tercera parte de los ángeles creados que le dieron la espalda a Dios y entonces cayeron en tinieblas. Pero ellos son la maldad en sí misma o se alejaron tanto de Dios que se volvieron malos. ¿Me estoy dando a entender, Auri? Sí, lo que pasa es que como yo tengo entendido que se formó un reino, ¿verdad? El reino de las tinieblas. Entonces tienen que ser entidades, o sea, son espíritus, ¿verdad? ¿Tú sos buena o sos mala? Ay, las dos cosas. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tengo una naturaleza pecaminosa, pero también tengo la naturaleza del Señor y hay una lucha, ¿no? Entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, aún en mi corazón, pues. Ok, perfecto. Pero te das cuenta cómo esas dos cosas están ahí. Y cómo si lo ejemplificamos de cierta manera, si dejamos que la bondad se muera de hambre, la maldad va a ir ganando territorio. ¿Sí? Cabal. Pero eso no si tú fueras completamente mala, no serías tú la maldad. O sea, yo no podría hacer una ecuación que dijera Auri igual maldad. Yo no puedo hacer una ecuación que diga diablo igual maldad. Lo ¿Qué que sería? sucede es que Igual esencia de bondad. exactamente, lo que pasa es que el enemigo se volteó tanto del Señor que, digámoslo así, se convirtió en el máximo representante de lo malo. Ok. Ujú. Pero no es, pero la maldad no es una fuerza igualmente proporcional a la de Dios, como la que nos hace querer Pues el dualismo. Por ejemplo, todos creo que hemos visto el símbolo del yin y el yang, que dice que hay siempre algo bueno en lo malo y algo malo en lo bueno. ¿Sí? Ese es el pensamiento del dualismo, que nos dice que son dos fuerzas igualmente en potencia que se están enfrentando mutuamente. Y por eso es que yo digo que la maldad no es una entidad como Dios es. ok. De la forma en que Dios es, así la maldad es. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de que Dios no existe, sino que Dios es?
Bueno, Es. de esa misma forma, yo no puedo decir que la maldad es, sino que la maldad existe en los lugares en que Dios salió de la ecuación. Ok. No sé si me logro explicar bien, Auri. Sí, sí, ¿Ok? está bien. Perfecto. Bueno, listo. ¿No hay ninguna otra pregunta que alguien quiera hacer? O si no, Pastor, ya está Pastor Tony, si querés agregar algo ahí. Gracias, Pablito. Sí, solo quiero agregar la pregunta de Auri, la entiendo muy bien y entiendo la respuesta de Rodri. Solo tal vez, Auri, para poder ampliar un poquito para ti, para todos los que estamos acá. Si tú te das en el Nuevo Testamento, el Señor ya los demonios los llama espíritus inmundos. Es decir, fueron sumergidos en la maldad, no fueron creados como inmundo porque la naturaleza de Dios no crea inmundicia. La naturaleza de Dios crea todo lo puro, todo lo recto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Su naturaleza es amor, su naturaleza es santidad. Por lo tanto, bajo el principio de la que vimos el día anterior, la naturaleza de Dios crea exactamente igual a lo que Él es. En este punto, los espíritus inmundos, coincidiendo con la línea de pensamiento que trae Rodri, fueron los que dejaron su dignidad, dice la palabra. Apocalipsis dice que dejaron su dignidad y se fueron compenetrando en las tinieblas a tal grado que el apóstol Pablo dice que hay algunos que caminan en las profundidades de Satanás. Estos espíritus que fueron creados en santidad escogieron alejarse de la voluntad y entonces se contaminaron a tal grado que llegaron a ser inmundos, que fue lo mismo que le ha pasado a la creación en este tiempo, a los humanos. Entonces sí coincide. Yo entiendo tu punto al poder decir, wow, la maldad nosotros la tenemos identificada precisamente como eso, como una identidad. Lo que pasa es que estas identidades se apartaron tanto, se hicieron tan inmundas al hombre. Primera Timoteo, segunda Timoteo 4, cuando dice en los postreros tiempos se levantarán hombres, dice sin afecto natural, intemperantes, y usa la palabra también contaminados. Entonces, en esa línea de pensamiento nos damos cuenta cómo verdaderamente la maldad es el alejarse de Dios a tal grado que nos hace inmundos. Gracias, solo eso quería comentarles. Gracias, Tony. Listo. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, con eso vamos a dar por terminada la sesión y les agradecemos a todos por estar conectados. Les recordamos de que esta sesión está quedando grabada y se va a subir a las redes próximamente en YouTube y en Facebook para que puedan todos consultarla y retomar sus notas. Le pedí en esta noche a Margarita de Celis que nos pudiera ayudar a orar para poder cerrar la noche. Margarita, si está por ahí, nos puede ayudar para orar, se lo agradecería. Claro, muy bien. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Por los que no había saludado, Pastor, qué bueno que ya están de vuelta. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, y poder aprender esto tan importante para poder defender nuestra fe y poder, Señor, enseñarle a las personas lo que tú quieres que les mostremos, Padre, por qué tú existes, pero porque lo hagamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a asimilar esto de la manera que nos haga vivirlo, Señor. No solo escucharlo, apuntarlo en un cuaderno y guardarlo, Señor, sino grabarlo en nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos, que tú lo escribas en nuestro corazón y hagas que esto se quede grabado también en nuestra mente y podamos en el momento que tú pongas enfrente de nosotros a personas que cuestionen tu existencia, tu bondad, podamos hacerlo de acuerdo a tu palabra, Señor, sin juzgar. Ayúdanos a no juzgar, a no atacar, sino simple y sencillamente hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por esa oportunidad tan grande que nos das. Y te ruego que te quedes con cada uno de nosotros, de los que estamos reunidos acá,
que no te apartes de nosotros, Padre. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Margarita. Están todos despedidos. Feliz noche.